A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que una auténtica ciudad flotante de acero que pesa lo mismo que, no sé, 30.000 elefantes, no se hunda en el mar? Es que parece que desafía la lógica, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el secreto de estos gigantes del mar. Esa es la pregunta del millón, claro. Un trozo de acero, así, sin más, se va al fondo como una piedra. Es casi 8 veces más denso que el agua. Y sin embargo, ahí están, estas moles de metal flotando tan tranquilas. La cosa es que detrás de esto hay una combinación de física e ingeniería alucinante, y eso es justo lo que vamos a desgranar ahora. Y es que cuando decimos moles, la escala es, es que es difícil hacerse la idea. Fijaos, un ULCB de los de ahora, uno de esos portacontenedores ultra grandes, mide unos 400 metros. O sea, imaginen 4 campos de fútbol uno detrás de otro. Y puede llevar encima más de 18.000 contenedores. El reto de que algo así no se hunda es simplemente brutal. Y para entender esta paradoja, uno podría pensar que hace falta tecnología punta, ¿no? Pues no. De hecho, la respuesta no la vamos a encontrar en el siglo XXI, sino que tenemos que viajar mucho, pero que mucho más atrás en el tiempo. La clave de todo está en un principio descubierto hace milenios. Y el responsable de todo esto es un genio griego, Arquímedes. Fue él quien, según cuenta la leyenda, mientras estaba dando un baño, tuvo ese famosísimo momento de eureka y dio con el principio que, fíjate, más de 2000 años después, sigue siendo la base para explicar por qué flotan los barcos. Y aquí está la magia, el famoso principio de Arquímedes. A ver, para que nos entendamos, dice que cualquier cosa que metes en el agua recibe un empuje hacia arriba. ¿Y de cuánto es ese empuje? Pues es exactamente igual al peso del agua que desaloja. Así que, para que un barco flote, la regla es sencilla. El peso del agua que desplaza tiene que ser mayor que el peso del propio barco. Al final, da igual de qué esté hecho. La clave es cuánta agua consigue apartar. Esto se ve clarísimo aquí. A la izquierda, el bloque de acero macizo, que es súper denso y, claro, se va para abajo. Pero a la derecha, ojo, un barco no es macizo, es en su mayor parte aire. Todo ese espacio hueco en el casco hace que la densidad, y aquí la palabra clave es media, la densidad media de toda la estructura sea menor que la del agua. Y ya está, así de simple, flota. Vale, ya tenemos el principio físico. Pero, claro, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se diseña un barco para aprovecharlo al máximo? Pues todo empieza en el secreto de su casco. La forma más fácil de imaginárselo es pensar en un cuenco gigante de acero. Exacto, un cuenco. El casco está diseñado precisamente para eso, para ser un enorme recipiente hueco que desplace la mayor cantidad de agua posible. Porque recordemos, a más agua desplazada, más fuerza de flotación empujando hacia arriba, y esa fuerza es la que tiene que ganar la batalla contra el peso del barco y de toda su carga. Pero claro, la cosa no se queda ahí. Los barcos modernos van un paso más allá, con lo que se conoce como el doble casco. No solo una pared de acero, sino 2. Es como tener un casco dentro de otro, y esto es genial por varias razones. Primero, le da una resistencia estructural brutal. Segundo, crea un espacio de seguridad, una barrera, por si hay un golpe o una colisión. Y tercero, y esto es súper importante, en ese hueco es donde van los tanques de lastre, que luego veremos que son clave para el equilibrio. Pero ojo, que flotar es solo la mitad del trabajo. Una cosa es flotar y otra muy distinta es mantenerse derecho. Un barco tiene que ser estable, no puede volcar a la primera de cambio con una ola un poco más grande. Y aquí es donde la física se pone todavía más interesante. Es el gran juego del equilibrio. Para entender cómo un barco se mantiene estable, tenemos que conocer a 3 protagonistas. Son 3 puntos clave. Primero, la G, el centro de gravedad. Es como si todo el peso del barco se concentrara ahí y tira de él hacia abajo. Luego tenemos la B, el centro de flotabilidad, que es el centro de la parte que está bajo el agua y empuja hacia arriba. Y finalmente la M, el metacentro. Este es un punto un poco más teórico, pero es la pieza clave para saber si el barco es estable o no. La relación entre estos 3 puntos lo es todo. Y la regla de oro se resume perfectamente en esta tabla. Todo gira en torno a lo que se llama la altura metacéntrica, que es la distancia entre la G y la M. La cosa es así de simple. Si el centro de gravedad, la G, está por debajo del metacentro, la M, el barco es estable. Se crea una especie de palanca que lo pone derecho otra vez. Pero si la G sube y se coloca por encima de la M, la palanca funciona al revés y el barco vuelca. No hay más. Es una ley de la física que no se puede romper. Y así es como funciona en la práctica. Mirad, viene una ola e inclina el barco, ¿vale? Pues al inclinarse, la forma de la parte sumergida cambia, y eso hace que el centro de flotabilidad, la B, se mueva hacia un lado. Entonces tenemos la gravedad tirando para abajo desde un punto y la flotabilidad empujando para arriba desde otro.
¡pum!, se crea una palanca. Y esa palanca genera lo que los ingenieros llaman un momento de enderezamiento, que es como una mano invisible que empuja al barco para ponerlo derecho de nuevo. Es pura genialidad. Ahora bien, no pensemos que esta estabilidad es algo que viene de fábrica y ya está. Para nada. Es algo que hay que gestionar activamente, todo el rato. Pensemos en el momento de cargar y descargar miles de contenedores. Es como jugar una partida de Tetris en 3 dimensiones, pero a una escala gigantesca, y donde un movimiento en falso puede acabar en desastre. Por eso mismo, la estrategia para cargar los contenedores es toda una ciencia. La regla básica es fácil de entender. Lo más pesado va abajo en el fondo de la bodega, lo más ligero arriba, en las cubiertas. Así de simple. El objetivo es mantener el centro de gravedad lo más bajo posible para que el barco sea súper estable. Hoy en día, claro, se usan programas informáticos súper potentes que te dicen dónde va cada contenedor. Y además, hay normativas internacionales que obligan a pesar cada uno de ellos antes de subirlo a bordo. Porque un fallo aquí, en mitad del océano, puede ser catastrófico. Y si con la carga no es suficiente para cuadrarlo todo, el barco tiene un as en la manga, el sistema de lastre. ¿Recuerdan ese espacio del doble casco? Pues se usa para llenarlo de agua de mar. Pueden bombear miles de toneladas de agua para bajar a propósito el centro de gravedad, para corregir si el barco está más inclinado de proa o de popa, o para mantener la estabilidad mientras se carga y descarga. Es, digamos, el sistema de ajuste fino para conseguir un equilibrio perfecto en todo momento. Y con esto llegamos a la última línea de defensa, la definitiva. Es una de las medidas de seguridad más importantes y además de las más visibles que hay en cualquier barco. Es una simple marca pintada en el casco, pero es una marca que nació a raíz de muchísimas tragedias y que desde entonces ha salvado una cantidad incontable de vidas. Se trata de la línea de Plimsoll, y su objetivo es muy claro: evitar que los barcos se sobrecarguen. Es, por así decirlo, la línea roja que el agua nunca debe superar. Al respetarla, te aseguras de que el barco siempre tenga una reserva de flotabilidad suficiente. Es ese margen de seguridad imprescindible para poder hacer frente a las olas más grandes y a las peores tormentas. Y si nos fijamos, no es solo una línea, son varias. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque la densidad del agua no es siempre la misma. Cambia según la temperatura y la sal. Un barco no flota igual en agua salada y fría que en agua dulce y cálida. Así que cada una de esas marcas indica hasta dónde se puede cargar el barco como máximo según la zona del mundo por la que esté navegando. Así que, al final, la conclusión es que mantener a flote a uno de estos colosos de acero no es cosa de un solo truco. Es más bien como una sinfonía perfecta donde todo tiene que funcionar a la vez. Por un lado, los principios de la física de Arquímedes, por otro, un diseño de ingeniería pensado para sacarles el máximo partido y, finalmente, un control operativo constante, milimétrico, para gestionar ese equilibrio en todo momento. Y todo esto nos deja con una pregunta muy interesante de cara al futuro. El comercio global no para de pedir barcos cada vez más y más grandes. Así que el reto para la ingeniería naval ya no es solo cómo conseguir que floten, sino cómo garantizar que esos futuros gigantes del mar sigan siendo seguros. Cómo encontrar el siguiente margen de seguridad para seguir superando los límites de lo que hoy nos parece posible.